A continuación vamos a hablar sobre la dialéctica, donde vamos a tratar sobre subtemas como su introducción, la mayéutica, la diputación clásica y científica y la controversia dialéctica. ¿Con qué objetivo? Pues para conocer los fundamentos de la dialéctica, sus postulados principales y su incidencia en el pensamiento occidental y en el mundo del derecho. Comenzamos. ¿La dialéctica qué es? Es un método de razonamiento, de cuestionamiento y de interpretación que goza de un sentido polisémico a lo largo de la historia de la filosofía, donde etimológicamente la palabra dialéctica proviene del griego dia, que significa a través, y del legen, que significa decir. Sin embargo, muchos han sido los significados que se le han atribuido a este término a lo largo de la historia, en donde aquí encontramos algunos significados como arte del diálogo y la discusión. También se le considera la lógica como una lucha de los contrarios por la cual surge el progreso de la historia. También se consideraba como una técnica de razonamiento que procede a través del despliegue de una tesis y su antítesis, resolviendo así la contradicción a través de la formulación de una síntesis final, y también entre uno de los significados que se le brinda la dialéctica es el arte de ordenar los conceptos en géneros y especies. ¿Y a quién se le reconoce como fundador de la dialéctica? Pues a Heráclito. Para él, la realidad era un constante devenir, un producto de las contradicciones entre contrarios que luego se resuelve en una fusión. En el devenir propuesto por Heráclito, la oposición y la unión de los contrarios es la que construye perpetuo movimiento. Por ejemplo, lo frío se torna caliente y lo caliente se torna en frío. En la evolución histórica de la dialéctica, primero vamos a comenzar con la dialéctica espontánea de la antigüedad. Al principio se entendió la dialéctica como el método que investiga la naturaleza de la verdad mediante el examen crítico de las percepciones y teorías, cada una de las cuales pretende referirla por su parte. Es aquí donde se atribuye a Heráclito la paternidad de la dialéctica, pues introdujo dos grandes principios. ¿Y cuáles fueron esos grandes principios? Fueron dos. Primero, que la idea de que todo fluye, todo está en movimiento y que todo está formado por opuestos tensión dinámica, siendo la forma el resultado del equilibrio entre fuerzas opuestas. Luego continuamos con la dialéctica de los conceptos de Platón, donde es aquí donde los diálogos de este filósofo constituyen uno de los primeros ejemplos de aplicación de la dialéctica. El examen, mediante preguntas y respuestas, era generalmente llevado por Sócrates. Estas preguntas de carácter crítico se consideran equivalentes a objeciones, por lo que tanto Sócrates como Platón consideraban que una teoría contradictoria no podía aceptarse como verdadera. Solo a través de la detección y eliminación de errores se llega al camino de la verdad o de lo que racionalmente puede aceptarse como tal. Es aquí que la refutación se convierte así en un método de prueba. Es decir, en la dialéctica, en la parte de historia donde interviene Platón junto a Sócrates, es donde ya se considera la refutación como una prueba, un método de prueba, para detectar así y eliminar errores en la dialéctica. Por tanto, continuamos que está la dialéctica de la filosofía clásica alemana, en donde Hegel emplea el término dialéctica en su sistema filosófico, puesto que él pensaba que la evolución de las ideas se produce a través de un proceso dialéctico, es decir, un concepto de que enfrenta su opuesto y como resultado de esa contracción surge un nuevo elemento. Un tercero, posteriormente conocido como la síntesis. Su obra se basa en una concepción idealista, en un pensamiento universal que busca llegar al más alto límite de autoconciencia y libertad. Esto pretendía Hegel. Y es aquí que posteriormente el filósofo alemán Karl Marx utilizaría el método dialéctico para explicar los procesos sociales y económicos. Continuando con la dialéctica de Hegel, Hegel consideraba al conocimiento como una introducción a la contradicción. Para este filósofo, una cosa es ella misma y no es ella, porque en realidad toda cosa cambia y se transforma ella misma en otra cosa.
Esto decía este autor, en donde este principio permite superar al principio de tercero excluido de la lógica formal, apareciendo así la lógica dialéctica. Es aquí que la contradicción es la raíz de todo movimiento y vitalidad, el principio de todo automovimiento, y solamente aquello que encierra una contradicción se mueve. La realidad es es la unidad de la esencia y la existencia. Aquí donde estamos hablando de la dialéctica de Hegel, prácticamente él menciona que la esencia no es que esté detrás o más allá del fenómeno, sino más bien que por lo mismo que la esencia existe, la esencia se concreta en el fenómeno, dando así la actividad humana, pretendiéndose o reflejándolo o manifestándolo que nuestra actividad humana une los objetivos con lo objetivo. Posteriormente, tenemos la dialéctica materialista, que donde Engels se opuso al idealismo hegeliano, en donde él propone invertir la idea hegeliana y colocar en la base la materia en cuanto se desarrolla dialécticamente. Es aquí que el carácter de lucha y oposición del contrario es, según Engels, universal. ¿Ok? Nuevamente, Engels se opuso al idealismo hegeliano, en donde él propuso entonces mejor invertir la idea hegeliana y colocar en la base la materia, en cuanto que se desarrolla dialécticamente. Por eso se llama dialéctica materialista, porque Engels es que puso como medio la materia. Y es aquí que el carácter de lucha y oposición del contrario es, según Engels, universal. Se manifiesta no solo en la sociedad y la naturaleza menciona, sino que también en la matemática, por ejemplo. La negación de una cantidad negativa da una positiva. Tanto Engels como Marx identificaron a la materia como el fundamento de toda realidad. Esta corriente se convirtió en una de los pilares filosóficos del comunismo ortodoxo. Y es aquí donde Engels propuso 3 leyes fundamentales de la dialéctica. Pregunta de examen de seguro. ¿Cuáles fueron las 3 leyes que Engels propuso fundamentales de la dialéctica? Pues tenemos la ley de la unidad y lucha de los contrarios, nuevamente la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de los cambios cuantitativos en cualitativos y la ley de la negación de la negación. Nuevamente aprendámonos, Engels propuso 3 leyes fundamentales de la dialéctica. ¿Y cuáles fueron? La ley de la unidad y lucha de los contrarios, ley de la unidad y lucha de los contrarios, la ley de la negación de negación y la ley de los cambios cuantitativos en cualitativos. Es aquí que la lógica dialéctica revela los principios lógicos de la transición al nuevo conocimiento. Explica el surgimiento de nuevas teorías, mientras que la lógica formal busca la validación de los argumentos, como habíamos mencionado anteriormente, así ya en otros videos anteriores. Entonces la lógica formal es el que busca la validación de los argumentos. La lógica formal busca la validación de argumentos, mientras que la lógica dialéctica revela los principios lógicos de la transición al nuevo conocimiento. ¿Ok? Es decir, explica el surgimiento de nuevas teorías, como mencionan aquí. Por otro lado, tenemos algunas consideraciones sobre la dialéctica, que existen algunos errores e imprecisiones alrededor de la dialéctica. Nuevamente, algunas consideraciones sobre la dialéctica. Tenemos que existen algunos errores e imprecisiones alrededor de la dialéctica. Otra consideración es que la tríada de la tesis, la antítesis y síntesis no es de Hegel. Otro es que la lógica dialéctica hegeliana o hegeliana no es una ontología, es más bien una fenomenología. Y por último, la dialéctica exige el pensamiento, la libertad y la imparcialidad de sus determinaciones. ¿Ok? Continuamos ahora con la mayéutica. ¿De dónde viene la mayéutica? Pues viene de griego maitecus, o más bien maieticus. Como ven aquí, prácticamente significa ayudante en el parto.
Nuevamente, por si acaso, repitamos de dónde viene etimológicamente la palabra mayéutica, pues viene del griego maiéticos, ¿ok? Maiéticos, que es de aquí que significa ayudante de parto. Y de esto se trata un método basado en el cuestionamiento. Prácticamente la mayéutica se trata de un método basado en el cuestionamiento. Subrayemos esto aquí. La mayéutica se trata de un método basado en el cuestionamiento, que quiere decir que es una técnica de preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban ocultos en su mente. La mayéutica, ¿a quién es atribuida? Pues atribuida a Sócrates, e incluso se lo nombra como un método socrático. Entonces, es aquí que en el pensamiento socrático debemos distinguir entre el pensamiento del maestro y del discípulo. Sócrates nos ha dejado una serie de enseñanzas que podemos resumir en los siguientes. Como primero tenemos la búsqueda de definiciones universales, precisas y fijas. Otra serie de enseñanzas que nos dejó Sócrates fue que su método derivado de la obstetricia para hacer que las mentes dieran a luz al conocimiento. Otra enseñanza fue que Sócrates dio gran importancia a la definición no con fines especulativos, sino con fines prácticos. Y por último, para Sócrates, la sabiduría consistía en hacer que sus discípulos aprendieran a pensar correctamente, construyendo su propio conocimiento a partir de una actitud proactiva y abierta. Es aquí que Sócrates tuvo una gran influencia en la filosofía occidental, introduciendo la ética como valor. Sus enseñanzas apuntaban hacia la comprensión objetiva de los conceptos de justicia, amor y virtud y en el conocimiento de uno mismo. Hizo énfasis en la discusión racional y en la búsqueda de definiciones universales. Pasos del proceso mayéutico. Primeramente, ¿qué habíamos dicho que es la mayéutica? Pues se trata de un método basado en el cuestionamiento. Es decir, la mayéutica es una técnica de preguntas, ¿ok? Que se consideraba como un método socrático. Y entre los pasos que distinguimos, pues primero es que debemos proceder a plantear una cuestión al discípulo. Segundo, acto seguido, aquel dará una respuesta que el maestro se encargará de poner en duda o simplemente debatir. Tercero, así se crea una auténtica discusión sobre el tema en torno al cual giraba la pregunta efectuada en un primer momento. Se busca que el discípulo dude de su propio planteamiento porque aquí se sentirá incómodo e incluso confundido y ahora es donde la duda cobra protagonismo y no sabe cómo defender su posición. Y por último, a partir de esa situación de confusión, donde no tiene confianza, no tiene seguridad de la respuesta que brindó el discípulo frente a la pregunta, la cuestión que brindó el maestro, es a partir de esa situación que el discípulo podrá llegar no solo a una conclusión, sino que también al conocimiento de valores y verdades generales. Vamos ahora a continuar con la disputación clásica y científica en el próximo video.